Tenemos otro de los temas a propósito y varias informaciones que se elaboraron sobre ello que están relacionadas con lo que vamos a analizar a continuación, precisamente con la diputada Paola Vega. Resulta que, no sé si ya están listas también las notas informativas que van a dar cuenta sobre esta información que vamos a abordar a continuación. Y es que está relacionado con que los partidos cuestionados por el Tribunal Supremo de Elecciones fueron llamados, o están llamando más bien a comparecer, y cuestionados por el tribunal en el sentido de que hay investigaciones que se dieron en la pasada, investigaciones que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones sobre sus actuaciones en la pasada campaña electoral. Y estos partidos llamaron precisamente a comparecer al presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Antonio Sobrado. Veamos y escuchemos esta información que hemos elaborado. En medio de la investigación que trasladó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía sobre la posible estructura paralela en Restauración Nacional, la diputada independiente y afín al partido de Fabricio Alvarado, Ivonne Acuña, presentó una moción para que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, se presente a comparecer ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto. La moción busca conocer los casos de acoso sexual y abuso laboral que se han dado en el tribunal durante los últimos 20 años, además de cuál es el procedimiento a seguir en este tema. También le solicitarán al jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones hablar sobre la impresión del sexo en la cédula de identidad. Precisamente no está relacionado en lo absoluto. De hecho, la moción fue firmada hace 3 semanas. Por algunas cuestiones del trabajo, del mismo trabajo, la moción se quedó ahí, no se presentó, y en medio de poder poner en orden algunas de las medidas y de las iniciativas del despacho, presentamos la moción, pero fue meramente casualidad que se diera en la misma semana. Como le digo, ya se había presentado, la reelección de él se dio ya hace varias semanas, y un poco por ahí va la comparecencia que queremos que él haga a esta Asamblea Legislativa. El diputado Luis Fernando Chacón aseguró que votó en contra de la moción, pues no le parece que este tema le corresponde a verlo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Esos temas están ahí en la moción y me parece que eso no tiene nada que ver con ingreso y gasto público. Si ellos quieren hacerle las preguntas en esas áreas y en otras, me parece que los diputados tenemos la potestad de hacer las consultas a todas las instituciones y a los jerarcas que así consideremos. Me parece que la Comisión de Ingreso y Gasto Público tiene ya una programación muy amplia en temas que tienen que ver con el objetivo de la comisión, y me parece, reitero, que este tema que fue aprobado en comisión, la moción correspondiente, no corresponde al objetivo de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Se nos indicó en la oficina de prensa del Tribunal Supremo de Elecciones que aún no se les ha notificado sobre esta comparecencia de Luis Antonio Sobrado en la Asamblea Legislativa. Bien, escuchábamos esa información, y ayer Fabricio Alvarado, en un video que colocó, es candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, en un video que colocó en las redes sociales, dijo que las fotografías que se han dado a conocer sobre esta investigación que ya cerró el Tribunal Supremo de Elecciones, sobre las fotografías que muestran bolsas de dinero, son un ataque en su contra. Bien, escuchábamos esta información que llama la atención y que, por supuesto, siempre genera, decíamos, suspicacias. Pero bueno, ya está con nosotros Ronald Chacón, jefe de financiamiento de los partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Ronald Chacón, buenos días. Quisiera que usted se refiriera sobre esta última investigación, este último informe que presenta el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía, y sobre otras investigaciones que hay también en torno al Partido Republicano Social Cristiano, y me parece que también hay denuncias planteadas contra Restauración Nacional más recientemente. Pero en un inicio quisiera que usted se refiriera a qué es lo que encontraron, cuáles son los hechos que específicamente encontraron en esta investigación que realiza y que concluye el Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenos días, doña Laura. En primer lugar, es importante señalar que el Tribunal Supremo de Elecciones inició una investigación preliminar
en relación con la posible existencia de una estructura paralela con ocasión de la campaña presidencial del Partido de Restauración Nacional, aproximadamente a finales del primer cuatrimestre del año 2018. Con ocasión de esta investigación, aproximadamente a mediados del año pasado, el Tribunal Supremo de Elecciones remitió ante un requerimiento expreso del Ministerio Público un primer informe que versa sobre una donación reportada por el partido político sobre la prestación de servicios aéreos que presuntamente habrían sido pagados por una persona jurídica y que en principio pues estaría transgrediendo la normativa electoral. Se han hecho una serie de procedimientos de fiscalización de manera posterior y a partir de ello también se concluyó el informe que se remitió el pasado 1 de marzo ante el requerimiento expreso también de la Fiscalía de Probidad y que versa sobre la posible existencia de una estructura paralela. Como bien se comprenderá, siendo que se trata de un asunto que forma parte de una investigación en curso, está cubierto por el velo de confidencialidad, situación que me impide dar detalles específicos sobre el contenido de este informe. Sobre el otro informe, Ronald Chacón del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre, y no quisiera, y entiendo bien la condición en la que se encuentra el Tribunal Supremo de Elecciones, porque está haciendo una investigación precisamente, pero sobre esta última investigación que revela las bolsas de dinero que fue remitida a la Fiscalía General de la República, quisiera que usted me explicara qué es lo que encontró el tribunal. Como le digo, en el detalle específico no es posible hacer referencia a los mismos por el velo de confidencialidad al que le menciono. Sí le puedo mencionar, doña Laura, que este ha sido el resultado. A ver, en primer lugar, corresponde a un estudio realmente complejo. De hecho, ha transcurrido ya bastante tiempo y creo que a la fecha presenta un grado de avance importante. Los resultados han sido el resultado de la aplicación de numerosas entrevistas a proveedores que prestaron servicios al partido con ocasión de la campaña presidencial. Se han cursado solicitudes de información a contribuyentes reportados por la agrupación política, también al mismo ex candidato presidencial, al comité ejecutivo del partido político y así también a otros actores relacionados con la campaña de la campaña presidencial del Partido de Restauración Nacional correspondiente al año 2018. El informe, digámoslo así, ya trascendió, fue dado a conocer por el diario La Nación ayer. Y revela de que personas que trabajaron en el seno de la campaña del ex candidato Fabricio Alvarado le relatan al tribunal cómo el comando recibía dinero en efectivo, principalmente en fajos de $1,000 para pagar proveedores y empleados sin que ese flujo de recursos conste en los registros que exige la legislación electoral para conocer los orígenes de los fondos. ¿Se puede corroborar que esto es cierto? Es decir, ¿usted podría asegurar que este detalle sí es así, tal cual ha trascendido en este informe? Como le he mencionado, doña Laura, efectivamente en lo que corresponde al informe no es posible brindar detalles específicos de su contenido, siendo que ya pues su traslado se ha efectuado a la Fiscalía de Probidad. Perfecto, yo le entiendo, don Ronald Chacón del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo cierto es que hay una investigación sobre esa estructura paralela y bueno, ya trascendió lo que es este informe que fue remitido al Ministerio Público sobre el financiamiento de la campaña del Partido Restauración Nacional, en el que se concluye que circula dinero cuya procedencia se desconoce y con un mecanismo que
propicia opacidad en el manejo de efectivo. Ese es el documento y entendemos las razones por las cuales don Ronald Chacón no puede dar más detalles. Gracias a don Ronald y me voy de inmediato con Paola Vega. Vamos a ver, hay toda una reacción en la Asamblea Legislativa. Nosotros veíamos la información de Catarina Bonilla sobre lo que ha sido precisamente la discusión, y hoy también lo vemos en otros diarios, curiosamente esta información que sacaba ayer Catarina Bonilla, llama la atención que se revela esta información del manejo de esos dineros, de un informe sobre eventual una estructura paralela de financiamiento en la campaña de Restauración Nacional sobre el manejo de dineros, y coincidentemente la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público revela que llama, prácticamente al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones para que rinda cuentas sobre, cómo se gastan los recursos en el tribunal, cómo se pagan las horas, cuántas horas extras se pagan, por acoso laboral, por el tema de las cédulas que sean el cambio, la eliminación del sexo en las cédulas de identidad. Llama poderosamente la atención que que los diputados básicamente de los partidos de Restauración Nacional y olvidé preguntarle por cierto a don Ronald, y también el Partido Republicano Social Cristiano, que está siendo investigado, sean los que convoquen al presidente del tribunal. ¿Usted se opuso, Paola Vega? ¿Por qué se opuso? ¿Y qué piensa sobre esta suspicaz coincidencia? Bueno, mi compañero Francisco Chacón y yo nos opusimos porque dejamos claro que no solamente la moción en general era una ocurrencia, no tenía ningún asidero para ser llevada a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que finalmente lo que investiga es cuando hay malos manejos de fondos del erario público. Y esto es todo lo contrario a lo que ha hecho esta comisión. Yo he venido señalando que el bloque afín a Fabricio Alvarado ha lamentablemente vaciado de legitimidad esta comisión, la ha convertido en una comisión más para el show político y para intereses propios que para otra cosa. Tenemos una agenda saturada que honestamente son pocos los casos que tienen alguna relevancia para el país, y el mejor ejemplo es esto. Por supuesto que es una intimidación al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Usted lo ve como una intimidación? Es una clara intimidación y es grave, porque fue justamente el día después que el Tribunal Supremo de Elecciones envió a la Fiscalía el caso de la campaña de Fabricio Alvarado. Ya venía acumulándose un revanchismo contra el Tribunal Supremo de Elecciones por el tema de las cédulas, por un fundamentalismo religioso ahí que no los deja ver la objetividad con la que un órgano como el Tribunal Supremo de Elecciones debe actuar. Entonces, a manera de revancha, a manera como de amenaza, convocan al Tribunal Supremo de Elecciones como diciéndole: si usted nos investiga, aquí también investigamos. A mí esto me parece grave. El Tribunal Supremo de Elecciones debe ser una institucionalidad, una institución con mucha legitimidad, es la institución que defiende la democracia costarricense, y lo que está haciendo el bloque Nueva República finalmente es deslegitimar de manera antojadiza una institución en la que todos los costarricenses deberíamos tener mucha confianza, y obstaculizando el trabajo también hacia la defensa de los derechos humanos que todo gobierno debe ejercer. Entonces es muy peligroso lo que están haciendo esto, y también el tema de derivar todo lo que se les diga en un tema de persecución política, que también ha sido otra cosa que han estado haciendo esta semana. Bien, cabe aclarar. Fue invitado, le pedimos que participara esta mañana a los diputados Jonathan Prendas, también tratamos de que estuviera aquí la diputada Ivonne Acuña, tratamos de que estuviera aquí don Fabricio Alvarado, iba a estar con nosotros Eduardo Cruikshank, que es de Restauración Nacional. Él tuvo que cancelar de imprevisto, de manera urgente, porque él estaba para otro medio de comunicación, tenía una cita periodística ya concedida semanas atrás, pero sí tratamos de que estuvieran aquí todos presentes, inclusive también del Partido Republicano Social Cristiano, para tratar de comprender y entender por qué se llama Tribunal Supremo de Elecciones y por qué organizaciones políticas
están de acuerdo con llamar al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones cuando el tribunal está realizando investigaciones que están relacionadas con la campaña electoral. No pudimos tener a los diputados que hoy se agrupan como independientes, que estuvieron en la campaña de Restauración Nacional, y queríamos tener su reacción sobre ello. Ivonne Acuña decía en la información que ustedes veían anteriormente, que fue importante por ello que ustedes la escucharan y la vieran, que no había ninguna relación, que fue una casualidad. Eso lo dijo ella, la periodista nuestra, Catarina Bonilla, la información que veíamos anteriormente. Fue una casualidad, dice la legisladora Ivonne Acuña. ¿Usted qué piensa, Paola Vega? Bueno, para ellos lamentablemente todo es casualidad. El hecho de que llegaran bolsas llenas de dinero también es casualidad. Hoy salen en Diario Extra diciendo que ellos ni siquiera saben robar. Entonces a mí me parece que están tomando de una forma muy ligera y un poco burlista un tema que es muy serio. Un tema que es muy serio y que no empezó esta semana. Hay que recordar que aquí en la Asamblea Legislativa, tanto el diputado José María Villalta como mi persona intentamos traer investigaciones sobre la estructura paralela, sobre el manejo, sobre los pagos irregulares a don Jonathan Prendas, y aquí hubo un compadrazgo político entre diversos diputados para no investigar esos temas. Entonces definitivamente hay una doble moral. Hay una doble moral porque doña Ivonne es la primera en lanzar el dedo acusador cada vez que ve algún titular que le parezca extraño en cuanto a un manejo de fondos públicos o con cualquier sospecha ligera que tenga, pero cuando se le acusa de un caso tan grave como el recibir millones de dinero en efectivo para una campaña política y tener una estructura paralela, de repente lo minimiza y eso no es nada. Por lo menos de mi parte, pueden contar con que esta diputada va a traer este tema aquí. ¿Usted va a presentar alguna moción? Voy a utilizar mi tiempo en la comparecencia para poder hablar de este tema que no se ha querido hablar. Bueno, bien, ahora me va a comentar usted qué es lo que va a hablar sobre este tema, Paola Vega, pero vamos a ver, porque nos ha costado muchísimo que estuvieran hoy las distintas partes para hablar sobre distintos temas. Sobre ello quería preguntarle, usted y el diputado Luis Fernando Chacón se opusieron a que no viniera el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. ¿Qué se le va a preguntar al presidente Luis Antonio Sobrado? ¿Sobre qué va a rendir cuentas de acuerdo con la moción que se aprobó por parte de los legisladores, sobre todo del Partido Republicano Social Cristiano y Restauración Nacional, o los independientes, en este caso? Yo no sé qué se le va a preguntar, doña Laura. Pero ahí se aprobó la moción, en teoría. Sí, claro, pero es una serie de cosas que no tienen ningún sentido, que se pudo haber hecho con una carta. Se le va a preguntar sobre cuántos casos de acoso sexual ha habido en el Tribunal Supremo de Elecciones desde siempre, sobre por qué el cambio de sexo en las cédulas y cuánto les costó esto, el quitar la M y la F de las cédulas, sobre... Por ahí va la investigación, por una serie de asuntos que no tienen... Parece que también sobre el gasto en horas extras... Gastos en horas extras y demás, pero es muy peligroso. Primero por la sana separación de poderes y segundo por esto. Pero es usual, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público hemos tenido un sinnúmero de audiencias donde la persona viene y ni siquiera saben qué preguntarle. Tuvimos a la gente de Citibank que fue convocada la primera vez que una entidad financiera internacional es convocada por una ligera sospecha y tampoco supieron qué preguntarle. Entonces finalmente y quien queda mal es el Parlamento y quien queda mal es la Comisión. A mí me da mucha pena que el Tribunal Supremo de Elecciones y don Luis Antonio Sobrado tengan que venir por un tema de revanchismo político. Entonces utilizaré el tiempo para lo que de verdad debería hacer, y es para preguntarle a don Luis Antonio Sobrado cuáles elementos los llevaron a presentar a la Fiscalía el tema de la campaña de Nueva República. En este caso... Y del bloque Nueva República, porque en ese momento era el Partido Restauración Nacional, pero según vemos las denuncias que ha venido haciendo Restauración Nacional, parece que hay responsabilidades bastante direccionadas hacia la figura de Fabricio Alvarado y su gente de confianza, como doña Ivonne Acuña, los hermanos Prendas y demás. Finalmente, usted dice que va a ocupar ese tiempo. Finalmente, ¿ustedes tienen planteado o pretenden, Paola Vega, que este caso, o que paralelamente junto con el diputado Villalta, usted decía, esto van a mocionar para que este caso de nuevo vuelva a presentarse, o
pueda ser analizado o sea investigado aquí por alguna comisión legislativa? No, yo el no tema voy a, del manejo sí. de las campañas. No, yo no voy a insistir porque tal y como dije cuando retiré la investigación de Jonathan Prendas, aquí no hay voluntad política para investigar. A mí me aprobaron una moción para investigar a Jonathan Prendas, pero después de ahí hubo un compadrazgo para no aprobarme ninguna moción para poder investigar. Entonces yo sí considero que mi tiempo es muy valioso y prefiero llevar la investigación por mi cuenta. Yo estoy en este momento con varios procesos abiertos en la Procuraduría de la Ética, en la Procuraduría General de la República y demás, para ir generando datos que me permitan darle mayor solidez a una denuncia que tenemos pensada para este tema. ¿Cuáles son los temas que le corresponde investigar a una comisión de gasto público? ¿Cuáles son? Esta comisión es la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Le corresponde investigar cuando hay malos manejos en los fondos públicos, en el erario público, y ve casos especialísimos. Digamos, históricamente esta comisión no ha traído cualquier caso aquí. Estamos hablando que la vez pasada, por ejemplo, y se está usando de modo revanchista. La vez pasada se trajo a el personal del Teatro Nacional justamente porque hay una oposición al proyecto del Teatro Nacional. Entonces se está utilizando como una especie de lógica perversa con esta comisión, de usarla para bloquear proyectos o para generar show político sobre temas que les interesan a ciertos grupos. Esto ojalá no siga pasando. Históricamente esta comisión ha visto casos sumamente graves y no es usual que se estén presentando investigaciones para cualquier tema de manera antojadiza. Dice, ha dicho por lo menos, Ivonne Acuña ha dicho que ella tiene información que es de interés para la Comisión de Gasto Público en relación con las inversiones y decisiones que ha tomado este tribunal. Sí, el tema es que, como le digo, se está sustituyendo el control político individual de cada diputado para poder hacer el show político en la comisión. Si ella tiene esta información, ella perfectamente podría llevar un control político por su cuenta y hacer las denuncias respectivas, pero el hecho de llevar al presidente del tribunal a la Comisión de Ingreso y Gasto tiene una clara intención de manchar el nombre del tribunal en un momento que el tribunal está siendo un actor importantísimo en la investigación de una campaña bastante irregular en cuanto al manejo de fondos. Gracias a Paola Vega por ser la diputada que vino para hablar sobre este tema, una investigación, una comparecencia que va a tener el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Ya ustedes la escuchaban, esa es la visión y la versión, la lectura que ella hace sobre este tema, lo que va a hacer esa convocatoria. Ella no estuvo de acuerdo porque se le está convocando en momentos en que el Tribunal Supremo de Elecciones está enviando a la Fiscalía General de la República unas diversas investigaciones sobre el manejo de recursos y la estructura paralela de la que se habría diseñado en la pasada campaña electoral por parte del Partido Restauración Nacional. Vamos a irnos con nuestro compañero César Barrantes porque él tiene información de interés. Otra vez los frijoleros están aquí en San José vendiendo su producción y bueno, tiene mucho de qué hablarnos. Adelante, César Barrantes.